El acoso escolar y el ciberacoso, conocidos también como bullying, ciberbullying, extorsión y grooming, son formas de violencia que dan cuenta de un maltrato psicológico, bien sea verbal, físico o de acoso sexual, ocasionado además entre escolares, que de manera reiterada surge en este entorno, el entorno escolar, y también a través de las redes sociales. Es un tema muy complicado y es un tema además que trata profundamente la sociología y también la profesora Violante Martínez, que hoy nos acompaña. Bienvenida. Gracias, Isabel. Estamos hablando de temas, algunos muy nuevos, porque es verdad que en la escuela siempre ha habido pues niños quizá más maltratados, niños acosados, pero lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno que nos deja a veces con la boca abierta, nos deja sin palabras. Podemos empezar por decir cuál es el entorno, cuáles son las edades y qué es lo que está pasando. Bueno, tanta terminología anglosajona es maltrato, como has dicho, y acoso, que empieza pues desde palabras, violencia psicológica, y ya llega a la parte física, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que tienen que abrirse canales ante los sistemas de educación, ante lo que se está viviendo en la sociedad, con los juegos, los videojuegos, con las posibilidades que nos brindan las redes sociales, la tecnología, que los niños y niñas tienen acceso directo, y luego pues el tiempo que dedican, tan limitado a veces, los padres, el padre y la madre, también el papel fundamental del profesor, profesora, el papel que tiene el centro educativo y luego los testigos que forman parte de todo, porque no solamente hay aquí el acontecimiento de un acosador con unas características psicológicas específicas, de frialdad, de ansiedad, de carencia de muchas cosas que necesite tener una víctima, etcétera, sino que también es el proceso de una trama general. En todos estos puntos que hemos dicho, se produce porque no se llega a veces a tiempo, porque a veces se descubre en un centro que en una clase no hay bullying, no hay acoso, pero en otra sí, y que en la que no ha habido acoso y maltrato, resulta que el profesor o la profesora ha establecido unos mecanismos de conocimiento, de control correctos o que han acertado, que han atinado para que en esa clase no aparezca. Sin embargo, en otras clases que han aparecido no se han puesto esas bases. Y unido pues con todos estos factores del acceso a las redes y del tiempo de controlar desde el hogar, desde la familia, todos estos aspectos que a veces pues se nos pasan, se nos va de las manos, pues hacen que aparezcan como chispas, que se provoca ese incendio y que luego hay que apagar. Lo cierto es que todas estas cuestiones, se habla mucho de bullying, también se habla mucho de las redes sociales, del papel que tienen las redes sociales, pero desde el punto de vista de la sociología, en una escuela, y empezaremos por ahí para luego salir a la calle y vemos como también este fenómeno de la escuela luego se exporta a la calle, porque hasta los chicos a veces tienen quedadas, como ellos mismos dicen, precisamente pues o para pegar a alguien o para pegarse entre ellos o para ver determinadas actitudes y luego subirlo a las redes sociales. Pero hay algunas claves desde el punto de vista de la sociología de por qué alguien se erige como maltratador. Estamos hablando, en este caso, de preadolescentes, de niños, niñas que todavía, en muchos de los casos, ni siquiera son adolescentes. ¿Y por qué eligen a una víctima determinada en la que, en general, hay un silencio alrededor con lo que está pasando? Hay un silencio porque todavía no se ha conocido muy bien los mecanismos para detectarlo, ¿no?, a tiempo. Pero se produce porque siempre ha habido grupos de poder. Y infringir poder a través de un maltrato es un acontecimiento, es un fenómeno que se ha producido siempre, pero que hoy, con las situaciones que hay, con la información, con los modelos y los esquemas que los niños y las niñas ven a través del acceso a las redes sociales, al Internet, tienen más posibilidades de que emerja y que emerja de una manera espontánea y que no se intervenga en un momento determinado por esa instantaneidad que nos da esos medios del mundo digital.
En muchos casos esto empieza como un juego, casi como un videojuego, es decir, se empieza a acosar para subir, por ejemplo, las redes sociales, que todo el mundo lo vea, pues igual que juegan a determinados videojuegos y les sirve como un entretenimiento más y empieza pues como una diversión. Empieza como una diversión porque el proporcionar imágenes que se han experimentado, que se han vivido en esos videojuegos que pueden ser de violencia manifestada, reflejada en una realidad virtual, pero que se experimenta individualmente, da acceso a que se una con esos factores que siempre han llevado a que un comportamiento de ridiculizar al que no tiene habilidades sociales, de ridiculizar y meterse con el que es distinto por raza, por sexo. De hecho, las niñas suelen ser las víctimas más predominantes. Y siguiendo en esta exposición de hechos, también de ridiculizar a las personas que tienen diversidad funcional, es decir, a los discapacitados, pues esto siempre se ha producido, ¿no? Pero con estas imágenes ya conocidas de antemano, con esta información y con estos deseos de herir, ejercer poder en alguien que es distinto por todas estas variantes, hace que se produzca un nido para desarrollarse y para que esto rápidamente se divulgue a través de una fotografía que se sube a la red y que se tiene ese poder de coaccionar y controlar a las personas. Hay algo importante. ¿Cree que de alguna manera los niños lo que hacen es trasladar la imagen que tienen de la sociedad en la que viven? Sí, hay bastante de eso, porque hay una parte de esa imagen de sociedad a través de la cual se inflige poder, se inflige acoso, se inflige maltrato, control, además reiterativo. Yo ejerzo poder contra una persona que la puedo someter, que la puedo agredir y que además el grupo me va a valorar y me va a situar en un estatus superior. Entonces, como aquí entran en juego no solo la víctima y el agresor, sino también los testigos, pues resulta que se produce un mecanismo de interacción social que gratifica mucho al grupo y en el momento en que ya se desencadena el proceso es muy difícil pararlo. ¿Y por qué a veces se tarda tantísimo en detectar esto en las propias familias? En general, el agredido, el acosado, tiende a callar, tiende a hacer una especie de introspección y no querer salir de ella. Sí hay síntomas que pueden tener niños o niñas que no padezcan probablemente estos hechos, pero hay síntomas, por ejemplo, de un llanto continuado, de no querer ir a clase, una baja autoestima, también un bajo rendimiento escolar. Otro aspecto son más fisiológicos, de no poder conciliar el sueño, tener dolores de cabeza, dolores de estómago. Son síntomas que, una vez que se está conociendo este fenómeno, los padres tienen que estar muy atentos. Y en el momento en que lo pueden visualizar con estos síntomas, detectar en concreto, hay que interrogar al niño y dejarle hablar. Dejarle hablar para que reproduzca lo que verdaderamente está pasando. Y a partir de ahí, o sea, un protocolo, los padres tienen que dar cuenta al profesor o la profesora de la clase de lo que está pasando. A su vez, el profesor tiene que dar cuenta, junto con los padres, de la posible existencia de un agresor. Y que el agresor sea conocido y también dar cuenta a los padres del agresor. Y también actuar sobre los testigos, porque los que callan y los que dejan pasar están contribuyendo en que esto se lleve a cabo y se cronifique. Y luego, por supuesto, la institución educativa, el colegio, ¿no? Es el que tiene que dar también una intervención adecuada, pero que una todos estos factores. Este protocolo, que es un protocolo, supongo, internacional, también nacional, por supuesto, en nuestro país, pero desde fuera también hay una serie de protocolos, a veces se rompe por algunos de estos puntos, porque dicho así y enumerado así parece algo sencillo y parece que todo el mundo lo va a aceptar. Bueno, pues no solamente aceptar, sino que va a intentar intervenir de la mejor manera posible. Sin embargo, hay veces que se van parando los protocolos en un sitio o en otro. Bien porque en la escuela
considere que no es tanto, sino que son peleas de niños, eso también ocurre, bien porque sea muy mal recibido por los padres del agresor, algo que supongo que ocurre también en muchísimos casos, y que tengan una reacción, en vez de reacción positiva, de intentar ayudar no al niño agredido, sino a su propio hijo que tiene un problema. Todo esto muchas veces que sí se da, ¿cómo se puede solucionar? Es difícil. Primero con prevención, es decir, prevención de que estos fenómenos, estos procesos acaecen. Cuando ya hay casos de víctimas en España, en Estados Unidos, de niños que con 9 años, con 11, se han suicidado y han dejado el testigo en una carta de lo que ha pasado. Los padres han entrado en ese proceso y no han podido pararlo. Bien es cierto que el centro se le puede echar encima, se le puede ir de las manos y no saber cómo atajarlo, ¿no? Porque no es, una vez que está cronificado no es fácil. Pero, ¿qué se puede hacer? Prevenir. Prevenir es asesorar, dar información, concienciar en igualdad, en integración, de que estas conductas tienen que ser sancionadas desde el momento que aparece. Y concienciar a los testigos, a la víctima, al agresor, al profesor, a los padres, a todos los factores que están interviniendo ahí. Si se hace una prevención desde esa perspectiva, ya se conoce lo que puede pasar. Cuando aparece el más mínimo síntoma, hay que actuar. Primero los padres y después los padres de la víctima y los padres del acosador, del agresor, porque es muy importante aceptar esa realidad, comprenderla. Y una vez que se ha comprendido y se conoce, actuar. Por ejemplo, hay una serie de comportamientos en los que viene un niño de un país, ¿no?, con unos rasgos raciales específicos, ¿no? Y dicen, nosotros no te queremos. ¿Cómo hacer que se integren en las diferencias que tiene este niño? Bueno, pues ha dado el caso de los padres, han hablado con la profesora de la clase, con el centro, y han llegado a un acuerdo. Un día reunieron a todos los niños y llevaron unos documentales, unas películas de ese país. Y curiosamente esos niños, cuando empezaron a conocer esta cultura, les empezó a gustar. La integraron de tal manera que hoy en día no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo han conocido, lo han integrado como algo que ya es suyo, como algo que en un principio era distinto, pero no era malo. O sea, han descubierto que es algo que les gusta y que es algo que forma parte también de su mundo, ¿no? En este momento ya el niño, que desde un principio se le dijo, nosotros no te queremos, ha pasado a nosotros te queremos y a integrarlo. Este es un caso. Este es un caso y también en la propia educación. A veces los padres también están en la disyuntiva, dependiendo del carácter de sus propios hijos, de decir, bueno, pues lo que tienes que hacer es defenderte, o todo lo contrario, porque hay niños que ya desde el principio se ve que pues son más peleones. Bueno, lo que tienes que hacer es pararte. A veces no sabemos dónde está ese punto en el que al niño no hay que castrarle tampoco a que salga como es, pero por otro lado tiene que respetar a los otros. Muchas veces el punto medio es muy complicado. Es que yo creo que lo has dicho ahí, la palabra respeto. Hay que respetar las diferencias, hay que integrarlas y tener constancia de que no se puede ejercer una agresión verbal, que hay que respetar al otro, tener en cuenta que no se le puede pegar al otro y más con el apoyo de un grupo. Tener en cuenta que los comportamientos tienen que ser de armonía, de una ayuda mutua, de un entendimiento. Cada uno tiene una función, tiene un puesto, tiene sus cualidades, tiene sus talentos y avanzar todos juntos en esa armonía. La palabra es respeto y armonía. ¿Y de qué manera las redes sociales están ayudando a que esto se propague? Porque además estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de Internet, estamos hablando, por tanto, de también dispositivos, de lo que los niños disponen de estos dispositivos desde que son niños y niñas, porque estamos hablando de preadolescentes. Sí, el fenómeno se centra fundamentalmente en la preadolescencia, niños de 10 o 11 años, en el que, bueno, según los especialistas y los datos más recientes, las niñas suelen ser las víctimas más numerosas. Es muy importante saber que es grave porque se centra en un proceso de desarrollo básico en ese momento. En la adolescencia lo es igual de importante, pero antes, en la preadolescencia, cuando están asentando su identidad, su personalidad,
pues no cabe duda de que la gravedad de las consecuencias que esto contrae son mayores. Fundamentalmente, todo esto anida, como decíamos anteriormente, en una violencia que hay en las sociedades de las redes sociales, ¿no? En las que es un nuevo espacio, según hablan muchos filósofos, de realización de la vida líquida, ¿no? Como una institución que somete y cataliza formas efímeras de conexión y desconexión, de compra de personas, a través de las imágenes, y que se las puede ridiculizar y que ejerce un efecto de control y de hipnosis en la gente. Sí, en concreto, por ejemplo, Bauman, que es un filósofo que nos habla de la vida líquida, del amor líquido, de que todo en este momento es algo muy efímero, y los niños lo viven así, lo viven como que lo importante es el momento y lo que vivan en ese momento y la gracia de ese momento, y eso hace que los valores se pierdan, porque la palabra valores supongo que en todo este proceso entra de una manera importantísima. Claro, los valores de la sociedad que llevan a sociedades armoniosas y no violentas, de unas desigualdades sociales tremendas. Hablábamos, decías, de violencia e imágenes, ¿no? Que a través de un mecanismo de un móvil, pues una jovencita se hace una fotografía desnuda, semidesnuda, y resulta que esa imagen se capta y se sube a la red, ¿no? La persona que sube esa imagen a la red ya la está controlando, ya está teniendo un poder sobre su vida. Y esto es muy accesible en menores, en adolescentes supuestamente, cuando además hay relaciones sentimentales en las que, bueno, pues hay estereotipos de género, de dominación machista, de control, en el que estas imágenes las utilizan para ejercer una violencia mucho más. Pero en niños que son más pequeños, que están en la preadolescencia, el fenómeno es mucho más grave por esas consecuencias de asentamiento de su identidad. Por lo tanto, y casi para acabar, ¿cuáles son las claves? Prevención, estar atentos, que la sociedad en general, aunque parezca que el problema no es tuyo, porque no tienes niños a lo mejor de esta edad, sin embargo el problema sí es, porque es nuestro futuro, está ahí. Sí, es en el menor síntoma que aparezca, de un comportamiento extraño, distinto y raro de un niño o de una niña, los padres tienen que dialogar, hablar con el menor, y que el menor hable de lo que está pasando, porque si no se le deja hablar, si se le inhibe muchas veces, si se le imponen cosas, eso lo va a ir interiorizando, lo va cerrando, lo va clausurando y no va a poder sacar lo que verdaderamente está pasando, porque es la víctima la que tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Los padres, la profesora o el profesor, los testigos, los compañeros que lo están presenciando y sobre todo el acosador o el agresor. En todo caso, estar toda la sociedad atenta de lo que está ocurriendo, este fenómeno que lo tenemos ahí, quizá no solamente en nuestro país, también a nivel mundial, pero que debemos estar muy, muy atentos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.